Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Cree y Crece. Hoy vamos a estar tocando un tema importantísimo que se llama La fe verdadera empieza cuando sales de la comodidad. ¿Qué pasaría si te dijera que lo más incómodo que estás viviendo podría ser lo mejor que te ha pasado espiritualmente? Hoy hablaremos de eso, de cómo Dios nos estira, nos incomoda y rompe nuestros moldes. Porque con Dios la fe inicia cuando sales de tu zona de confort. Este episodio es para quienes sienten que ya no encajan en su vieja forma y saben que Dios los está llevando a una nueva dimensión de fe. Bienvenidos. Bienvenidos a Cree y Crece, el podcast en donde tu fe encontrará fuerza y tu espíritu inspiración. Compartamos historias de transformación, exploremos juntos la palabra de Dios y crezcamos en nuestra relación con Él. Prepárate para este viaje de fe, esperanza y crecimiento. Esto es Cree y Crece. Es bien importante, Mario, el tema que nos estabas introduciendo y quiero presentarme. Mi nombre es Oliver Muñoz y junto a Mario y Astrid estamos acá en el capítulo 31 y es bien interesante este tema porque es el tema del estiramiento. Muchas veces creemos que estamos sufriendo por algo específico, ¿verdad? Y que Dios nos tiene ahí sufriendo. Ese es el pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, cuando hablamos de estirarnos, podemos estar entendiendo muchas cosas. Eh, Estirarse o espaciarse, hacernos más anchos y eso puede llevar un crecimiento. Y así como en lo natural, el crecer duele, Ujú. ¿verdad? Si ustedes recuerdan que dicen que cuando los niños están creciendo y Le duele la le rodilla. duele en la rodilla, porque los huesos están creciendo. Entonces debe de haber cierto proceso de dolor, porque todo crecimiento lleva un dolor. Y yo creo que por lo general quizás lo asociamos el estiramiento del dolor porque si nos doblamos un tobillo, un brazo o algo mal, siempre hay dolor. O sea, no logramos ver otra cosa de, ay, me duele el tobillo y todo va a estar bien. Peor, o sea, solo va a ser dolor, medicamento y gasto, ¿verdad? Entonces, creo que por eso tenemos como asociado estiramiento a dolor, pero hay una gran riqueza en el estiramiento, como ustedes dicen. Eso sí. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como en el gimnasio, ¿verdad? El famoso dicho, no, Si no duele, No. no sirve. no sirve, no sirve. No, y quizás Ya lo iba a decir en inglés y me paró Mario, pero está bien. Yo dije, no sé qué esperar de ese hijo, pero sí, no, pero yo creo que lo que dice, no costó. lo que él no cuesta. Exactamente. Entonces yo creo que lo que dice también es que relacionamos a si duele es malo. Y Exactamente. entonces si estamos llevando un Exactamente. proceso de crecimiento, un proceso de cambio y hay dolor, esto es malo. Y eso es lo que pasa. Muchas veces entendemos eso como castigo y hasta nosotros mismos nos empezamos a pensar y de plano, peor si acabamos de pecar, ¿verdad ustedes? Porque constantemente estamos pecando, lastimosamente es nuestra naturaleza pecaminosa, pero como el enemigo trabaja así, a veces sí, de plano es castigo por Por lo que hice y realmente muchas veces es preparación, ¿verdad? Es preparación. Oigan lo que dicen la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Dios te estira, está expandiendo tu capacidad para recibir más de Él. Y eso es lo importante porque nosotros tenemos que comprender de que Dios nos está preparando para algo mejor. Sí, total. Y saben que yo creo que a veces creemos que, bueno, a nadie nos gusta este proceso, pero a veces Dios va a tardarse su tiempo, ¿verdad? Yo les comento así súper rápido. Yo estuve en un Ojo, proceso solo antes, Dios se va a tardar lo porque que nosotros necesitemos. necesitamos más Totalmente. tiempo, ¿verdad? Yo me tardé en un proceso cerca de 5 o 6 años, ustedes. No fue nada divertido, de verdad. Estuvo bien estirado, bien duro, pero es cierto. Exacto, yo quería seguir en ese proceso, ya yo misma no permitía, pero sí, muchas veces, digo yo, a veces queremos
hablábamos en otro capítulo, lo instantáneo, ¿verdad? No, es que rápido voy a aprender, es que rápido, porque no nos gusta esa condición. Pero Dios, exactamente como dice aquí, Él se va a ir perfeccionando en esa debilidad, ¿verdad? En esa debilidad que Dios quiere trabajar en nosotros en ese momento. ¿No? Y como lo que decía Oliver, ese crecimiento o ese estiramiento, digamos, hablando del concepto de estirar, yo quiero que pensemos el tema de un elástico. Ujú. Cuando agarramos el elástico y lo estiramos y lo estiramos y lo estiramos, pasan varias cosas. Uno, no vuelve a ser igual. No, jamás Si no, igual. pregúntenle a los calcetines. Sí. Yo le iba a decir, preguntémosle a Astrid por ese proceso de 5 años. Es un proceso de estiramiento, de transformación, donde si hoy le preguntamos a ella no volvió a ser la misma que era 5 años atrás, porque se estiró ese elástico hasta cambiar su forma, su generalidad física, en este caso su forma de pensar, su forma de ser, etcétera, etcétera. Algo específico en una área específica, me imagino. Sí, exacto, ¿no? Y creo que cabal cae en ese tema de carácter y de dependencia del Señor, ¿verdad? El Señor tenía ese proceso, mostrarme algo más de Él, ¿verdad? Otra, mostrarme su paternidad, mostrarme su fidelidad, y tantas cosas, podríamos sacar una lista. Entonces, y definitivamente uno no queda igual, eso sí es cierto, porque Y no es uno cambia la forma de pensar, ¿verdad? Conoce a Dios de otra manera, entonces uno no vuelve a quedar igual. sí, no, y no es cómodo, no es... hay alguien que... Hay un dicho que dice que si se siente paz, es que es de Dios, pero no siempre se va a tener paz, Siempre, porque yo digo, siempre. cuando Jesús estaba a punto de ser tomado prisionero, estoy seguro que el paz no sentía, pero sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto es igual, que aunque no tengamos paz, haya dolor, sabemos que hay transformación, pero sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Yo tengo un dicho y es que si tú sales de una emergencia, una enfermedad o un accidente, si sales igual, creo que de nada sirvió el accidente, ¿verdad? Así. Les voy a contar mi experiencia. Hace varios años, mi cuñado tuvo una emergencia médica y paró en el hospital, ¿verdad? Entonces, la cuenta, les digo, se fue por las nubes. Cuando me di cuenta, yo no tenía seguro médico. Entonces, ¿qué es lo que hice? Salí de la emergencia. Era una emergencia familiar y lo primero que hice fue contratar un seguro médico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces eso es lo que el Señor quiere de nosotros, es enseñarnos algo específico. Y si no aprendemos, es muy posible que venga otra situación y nos va a pasar lo mismo. Sí, yo creo que, algo interesante de estos procesos, que Dios nos incomoda, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que ver ahí, de que tal vez quizás ya habíamos agarrado nuestra rutina, nuestra dinámica con la familia y todo, pero de repente vienen esos procesos para incomodarnos. Y esa creo que es una característica más allá de decir, todo está bien y no pasa nada, sino que en esa incomodidad definitivamente Dios está ahí, ¿verdad? Aunque nosotros estemos ahí no tan contentos con lo que esté pasando. No, y hay que tener algún cuidado con esto, que creo que Oliver lo decía en algún programa anterior, de que no confundamos aquello de que todo lo que le pasa a los hijos de Dios nos ayudan a bien, Exactamente. con consecuencias de decisiones que uno toma. Así es. Sí. Así es, ¿verdad? Cabal lo que decía Mario. Imagínense, viene otra enfermedad y yo no tengo seguro médico. ¿A quién tiene que llamar? No, mentiras, ¿no? No vamos a hacer promocional hoy, no. No, pero es eso, imagínense. O sea, me tocaría que pagar la cuenta a mí. ¿Y si no tengo? Y eso sí lo vemos en un área económico, financiero, pero también veamos otras áreas de aprendizaje, de crecimiento personal, de relación con el Señor, que puede llevar un propósito en eso, pero no lo podemos confundir como aquello de, como todo lo que me pase me es para bien, voy a salir a hacer cosas que no se deben y voy a tener un accidente y entonces eso me va a servir de aprendizaje, porque 100%. no va totalmente de la mano con el propósito de crecimiento espiritual, que al final es lo que buscamos todos. Que el Señor tiene, así es. Y creo que alguien que todos conocemos y que hemos escuchado mucho en la palabra, Pedro tenía una opción, ¿verdad? Hemos oído que siempre Pedro, él siempre era tan aventado, diría yo, porque no era una cualidad mala, lo llevó a muy buenas cosas, pensaría. Pero Pedro siempre tuvo una opción cuando él camina sobre el agua,
¿verdad? Pedro siempre tuvo la opción de quedarse en la barca, de quedarse En el lugar en seguro. el lugar seguro, así es, o la opción de caminar hacia Jesús, ¿verdad? No sé si bueno, siempre hemos oído tanto y que yo creo que todos llegamos a decir, ¿será que de verdad camino en el agua? Más de alguna vez todos le hemos pensado, pero en realidad era un tema de fe, como estábamos hablando en el tema, vea. Había un tema de fe aquí y Pedro podía quedarse con seguridad, con mucha comodidad, o definitivamente él podría caminar con el agua, sobre el agua, perdón, y la invitación era clara, ¿verdad? Pero también había un montón de miedo y creo que en estos procesos de que el Señor nos transforma, que el Señor trata con nosotros, aparte de esa incomodidad, el miedo va a ser otro factor que va a estar ahí siempre presente, que no se va a anular, ¿verdad? Siempre va a ser cierto. Y creo que el miedo es válido, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Ujú. Y volvemos siempre al tema de Jesús. Jesús, un momento que tuvo miedo, de tan Exacto. así que busca en oración a su padre y le dice, Y clama, ¿verdad? abandonado, se sintió solo, se sintió desamparado, como muchas veces nos sentimos nosotros. Así es, y vean lo que decía Astrid, analizando lo que decía Astrid, es Pedro tuvo la oportunidad de dar pasos en el agua. ¿Cómo se sentirá hacer eso? Porque lo normal, lo natural es que uno ponga un pie en el agua y se hunda. Abajo. Pero él no hubiera experimentado ese milagro en la comodidad de la barca. Ahí se hubiera quedado posiblemente seco, porque se mojó, porque de plano, pues, pero no hubiera experimentado ese milagro. Sí, No, y totalmente. por eso es que dicen que se necesita fe para creer y fe para no creer, porque él hubiera creído que eso era imposible. Y justamente eso hubiera sido imposible caminar, pero él decidió creer. ¿O será que ni pensó y solo vio a Jesús y se Yo, echó a andar? yo eso les iba a decir, que yo creo que el clamor o sea, la necesidad que viene en el corazón de él, vio a Jesús y obviamente fue una respuesta, es que él es mi todo, ¿verdad? Es que ahí quiero ir. Entonces, para mí sí caminó ciegamente con fe, ¿verdad? Y como él conocía a Jesús, ¿verdad? Entonces él sabía que podía ir con confianza, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? O- ¿Qué dicen ustedes? A ver. Porque será que a veces el pensar... Yo digo que no la pensó mucho, Sí, se aventó exacto. porque sabía que era Jesús. Es que a ese punto voy. ¿Será, Oliver, que a veces el pensar y razonar muchas veces en si se puede, esto es posible, no es posible, es lo que no nos permite avanzar y tener esa experiencia, salvando las diferencias, porque no es sobre el agua, pero que hasta Pero- podríamos creer que eso sigue siendo imposible cuando seguimos creyendo en el mismo Cristo que nos podría hacer andar sobre las aguas. Y Yo siento que lo agarramos de excusa, o sea, que nosotros mismos, ¿verdad? Como estos mecanismos de defensa que usamos, los empezamos a poner de excusa porque es mucho más cómodo, exacto. oigan, y yo quiero llevarlos a Hebreos 11. Hebreos 11 dice, en esta versión estoy leyendo NTV, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Cuando se dice que si Pedro de repente lo pensó o no lo pensó, yo creo que sí lo pensó. Mm. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que vieron que venía alguien Ujú. y se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y de ahí Él les dijo, soy yo Jesús. Entonces Pedro dijo, o sea, hay una plática ahí con Pedro, pero la fe demuestra eso, lo que tú decías, Astrid. O sea, él vio que era Jesús y dijo, yo quiero ir con él. Y entonces ahí se dejó ir, pero es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que Dios nos está estirando para llevarnos a una zona diferente y sacarnos de su zona de confort, yo creo que hasta más con seguridad tendríamos que ir. No dudo que alguien en la barca le haya dicho, Pedro, te vas a hundir, no Ajá, lo sí, hagas. si alguien lo quiso detener, vea, como Alguien hoy pensó sí. que pudo, Ajá. sí, pudo haber otro que haya pensado que no se podía. Sí. Y saben que hablando de eso de estirarnos y el dolor que causa, creo que hemos escuchado de Elizabeth Elliot, ¿verdad? Ella habla mucho, bueno, pasó muchos procesos, ¿verdad? Y yo siempre cuestionaba y decía, esta señora, de a saber, quizás se inventó todo esto, ¿verdad? Porque en realidad, ¿cómo encontrar riqueza en el dolor o en este proceso de estiramiento? Pero una de las cosas que Elizabeth Elliot menciona en todos sus libros, ¿verdad? Y toda cualquier nota que ella escribe algo, es eso, que llega a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque
como que si Dios estuviera llamando a su corazón, como que si Dios estuviera haciendo un llamado a su vida, y aunque quizás necesitemos nuestra seguridad o ciertas cosas, ¿verdad? Definitivamente, si Dios nos llama a más y Dios nos llama para que podamos crecer en Él. Eso sí creo que está totalmente amarrado al dolor. ¿Ve? ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia, bueno, no he encontrado un versículo en la Biblia donde te diga todo va a estar súper bien. O sea, ahora empiezas una empresa y te va a ir súper bien. O sea, sí, la Biblia nos dice que nos va a ir bien a los que creemos en Dios, pero los procesos que pasamos en una empresa, en una relación, en una familia, sueños, etcétera, etcétera, siempre hay contratiempos. ¿Por qué hay contratiempos? Porque muchas veces mis decisiones nos llevan a esos contratiempos, ¿verdad? Pero oiga lo que dice Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen de todo corazón, me encontrarán. ¿Qué es lo que pasa? Dios no nos promete que todo va a ir bien, que va a ser cómodo siempre, pero lo que sí nos promete Dios es que Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, esa es la bendición que nosotros tenemos los cristianos, que Dios va a estar con nosotros siempre. Y que Dios no hace milagros en zonas cómodas, ¿verdad? Sino Mm. que Él lo hace en zonas de fe. Y eso es interesante Definitivamente. porque en la comodidad no vamos a encontrar, o sea, hay una parte que depende de nosotros dar unos pasos y después esperar que Dios camine hacia nosotros si lo queremos ver de esa manera, pero no vamos a ser sentados viendo televisión, comiendo, tenemos que dar pasos de fe, ¿verdad? Que ahorita me recordaba de una imagen, ¿verdad? De que hemos visto muchas veces en caricaturas o dibujos, ¿verdad? Aquella persona descansando en el campo, Señor, hazme rico y millonario, ¿verdad? Ajá, Y sentado debajo de un árbol. O sí. sea, ¿creen ustedes que va a llegar un milagro ahí? No, definitivamente no. El único milagro que puede llegar es que no le caiga una manzana encima, ¿verdad? Bueno, si No. no está en un plantar de manzana, le puede pasar. O un coco en una palmera. Un gran mango, un aguacate, La, eso hay que la tener palabra cuidado. dice que Dios nos ha dado el poder de hacer, de crear riquezas. Así es. No dice que nos las va a dar. Él nos da sabiduría, nos da salud, nos da vida, pero el hecho de movernos y generar somos de nosotros, dice la palabra. Yo creo que las cosas requieren trabajo, ¿no? Y si en lo natural todo lo que nosotros creemos que dio un fruto requiere trabajo, ¿verdad? Ya no se diga en lo espiritual. O sea, en lo espiritual quizás no es que nosotros vamos a hacer siempre lo que querramos, sino buscar al Señor, ¿verdad? Buscar al Señor y entender qué es lo que Él quiere de nosotros en estos procesos de estiramiento, de procesamiento, valga la redundancia, en lo que Él nos tiene. Ujú. Hay una frase que dice que a veces obedecer nos hará parecer extraños, incluso ilógico, pero es ahí donde ocurren los milagros. Y volvamos al ejemplo que estamos hablando de Pedro. Era una locura bajarse de la barca y Sí, yo no me bajo. bajar sobre el Ay, agua. aquí me quedo. Exactamente. O sea, era Pero una el locura. riesgo, Pero el riesgo, el miedo. más de 2000 años seguimos hablando de esa locura que lo hizo trascender y quedar en el registro histórico dentro de la palabra de Y Dios. nadie ha hecho lo mismo. Ajá. Y no se cuenta que O sea, además lo y Todos hizo. los dos Ajá. sobre la tierra lo han hecho. Jesús Jesús y él. Pedro. Y Pedro. O sea, imagínense si se hubiera quedado en la barca. No estuviéramos hablando de él así. Quizás esta historia bíblica se cuenta más porque Pedro caminó que porque Jesús haya caminado. Exactamente. Porque Jesús sanó, exactamente. Sanó a muchas personas, sí, dio vista a los ciegos, cojos, mudos, sordos. no había ni hay nada imposible para Cristo. Ujú. Pero para creo que esa Pedro, anécdota queda registrada por Pedro. Sí, por Pedro, por Pedro. pobre Pedro. No, No, hombre, le fue bien, puede las Sí, no, en no. estos tiempos. no, pero de verdad, o sea, vean, Pedro, vemos el ejemplo de Pedro. Ahorita que decía Astrid, es el que más ganó. Sí. Vean la vida de Pedro. O sea, imprudente. De repente, aquella persona que dice, yo voy a ir y le corta la oreja a Malcolm, ¿verdad? Pero se habla más de Pedro. ¿Por qué? Porque constantemente estaba fuera de su zona de confort. Eso, yo creo que, Correcto. exacto. Yo me iba a atrever a decir ese corazón apasionado que Pedro tenía, ¿vea? O que siempre se aventaba, pero es cierto, no. Él, más allá de eso, tal vez podía tener también esa pasión por el Señor
él se salía de su zona de comodidad. O sea, Mm. todo lo que le demandaba la rutina o lo que era, él se aventaba ahí, a ver, definitivamente Hasta con cortar prudencia, una con oreja. prudencia, hasta cortar una oreja, hasta la euforia que lo llevó a Pero mire, o sea, la zona de confort de Pedro, ¿cuál era? Yo voy a estar contigo Ajá. todos los días y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Negar a Jesús. Porque su zona de confort, por decirlo así, era una falsa religiosidad. No, Señor, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo voy a estar contigo. Esa es nuestra zona de confort. Pero cuando vienen y le preguntaron, ¿eres tú? No, no, no. 3 veces negó a Jesús, ¿verdad? Pero seguimos hablando de Pedro, de la fe, de todo lo que él hizo. Yo creo que, perdón, al hablar de eso de la religiosidad, es algo que hoy muchas veces nos daña, nos lastima a muchos, nos daña a muchos. Y yo creo que sí vale la pena que clamemos al Señor, ¿verdad? Porque que le digamos si nosotros estamos o sentimos en algún momento que esa religiosidad no ha llegado a nuestra vida o algo ha pasado, que podamos dar un paso más allá, un paso en el agua, ¿verdad? Poder dar un paso en el agua y dejar de lado las heridas que muchas veces pueda traer esa religiosidad, porque yo les aseguro que hay algo más que el Señor nos llama, que el Señor está esperando, que el Señor quiere mostrarnos algo más, muchas veces de estos momentos en los que caemos ¿En cómo? incómodos, así es, Ujú. así es. Sí, ¿no? Y es la incomodidad y mezclada con miedo, pero tenemos que saber que Dios va a respaldar todos esos momentos. No le quisiera llamar de locura, porque realmente no son locuras. No, Eso se llama fe. sí. Al final Se se llama llama fe. fe. En esos momentos de fe y debemos de avanzar y dejarnos que Dios trate nuestra vida como hemos estado hablando, que estire nuestra vida espiritual, nuestra medida de fe, como dice la palabra, que todos nacemos con una medida de fe y por lo tanto constantemente tenemos que estar pidiéndole al Señor que aumente esa fe. Mm. Así que hemos hablado de estirar, hemos hablado de pruebas, hemos hablado de fe, pero quisiera que habláramos un poquito sobre cómo identificar, si le podemos llamar así, o ver cuáles son aquellas señales de si estoy siendo estirado por Dios o moldeado. ¿No? ¿Alguien quiere compartir alguna señal que quiera plantear? Yo creería que es una de las señales es tener temor, pero también una convicción fuerte, ¿verdad? Tener miedo y seguridad. ¿Verdad? A mí me molestan porque muchas veces me preguntan, ¿y entonces eso se puede hacer? Yo les digo, sí y no. Eso mismo es, ¿verdad? Saber que sí se puede, pero de repente va a ser difícil. O que humanamente no se puede, pero en el Exactamente. Señor sí se puede. Exactamente, tener ese miedo, ese temor, pero también una Ujú. convicción fuerte. Creo que otra señal también que podemos percibir de que estamos siendo estirados por Dios es si nos sentimos incómodos pero en paz, ¿verdad? Es como no es una dualidad porque la verdad que es bien clara esta frase, ¿verdad? Decir, yo estoy inquieto por hacer esto, ¿verdad? Estoy inquieto, estoy decidido que aunque esto parezca una locura, es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Muchas veces, y no es ser necio ni obstinado, sino que en vez de haber obstinación, está esa paz de Dios, ¿verdad? Como si suena locura, pero dale, Ujú. dale, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy y te estoy esperando que avance, ¿verdad? En ese paso creo que es otra señal que el Señor pues está trabajando con nosotros. ¿Ok? Yo creo que otra podría ser de que empezamos a ver puertas nuevas oportunidades que no sabemos cómo se van a abrir, no sabemos cómo vamos a alcanzarlas, pero comenzamos a ver otras áreas de oportunidad en nuestra vida, en otras áreas de crecimiento, y como hemos estado hablando, sin temor a caminar hacia ellas, que creo yo que en el momento que estemos frente a la puerta, Dios o nos las abrirá o nos dará las capacidades para poderlas abrir. Exacto. Otra de las señales, por así decirlo, es que de repente ya no nos sentimos bien donde estamos, ¿verdad? Ya no encajamos. Esta sí que la he vivido, así de gente digo, ya de aquí ya no soy, definitivo, ya no. Y ya no, o sea, ya no, por más que yo quiera, ya no encajo, ¿verdad? Y no es cuestión que uno no quiera encajar, es que Ya en la no vida todo hay compartimos la ciclos, la forma de las pensar. formas de Ujú. pensar, el objetivo no es el mismo, los intereses son diferentes. Decía, leía una frase que me impactó mucho. Decía, le daba un consejo a una persona millonaria a otra y le decía, mira, siéntate en la mesa
de los exitosos. Yo así como que... Y le termina y le dice, te aseguro que las conversaciones te aportarán mucho. Sí, cabal, Y cabal. fíjate eso, hoy veía una sugerencia de alguien exitoso y nos decía cuál es la diferencia entre tomarse un café de $2, bueno, o 2 euros, porque el Ujú. europeo, ahí te tomar un café de 8 o 10 o 12 euros. Y decía que tomarse un café de 12 euros te iba a cambiar la mentalidad que el de $2. Pero uno decía al principio, pero ¿por qué tiene que ver eso? Vea? Porque dice, no es lo mismo que te vayas a una cafetería de una de estas comerciales a pagar $2, $3 o euros, que irte a sentar a un gran hotel o una cafetería de un gran hotel donde vas a estar rodeado de gente de otro nivel, donde vas a ver cómo se comportan, de qué hablan, cómo piensan, y esa creo que es la diferencia entre una y otra manera de Y es bien pensar. importante, posiblemente no encajemos en esa situación en ese momento, pero tampoco encajamos en el otro lugar. Entonces, ahí es donde Dios te mueve a ir a otro lugar y buscar dónde realmente puedes tú encajar. Tratar de encajar en el café 12. No, pues no, y sabe que creo que esas situaciones nos van a aportar un crecimiento. O sea, lo Correcto. escucho y digo, esto a mí me demanda un crecimiento, ¿verdad? Exacto, no tal vez querer estar en otro espacio, pero algo sumó y algo aportó a mi vida, ¿verdad? En ese café, yo creo que no encajo. Ellos me encajaron a mí. Está bien, está bien. 12 euros por un café. Pero hay que vivir la experiencia, solo pues. Pero y sin pan, imagínense. Sí, entonces solo es café. ¿Alguna otra señal donde que podamos identificar de que Dios está estirando nuestra vida? Es esta sensación constante de que hay algo más, ¿verdad? Que el Señor, y creo que más allá de decir algo material, un café de 12 euros, vea, con un buen postre, más allá de eso, creo que es el hecho de saber que el Señor nos ha hecho para algo más, que no nos quiere cómodos como estamos, que no nos quiere solamente en la medida de fe que ya dijimos, sino que el Señor tiene algo más para nosotros, y esto va por general en su propósito y para cumplir su perfecta voluntad en esta tierra. Estoy Ok. segura de eso. Hemos estado hablando de que permitamos que Dios estire nuestra liga, nuestra vida, nuestro corazón. Ujú. Quiero decirles que la incomodidad no es el final, es el inicio de una transformación. Deja que Dios te estire aunque duela y a veces aunque no entiendas, porque no puedes vivir una vida nueva con una mente vieja y no puedes avanzar si te aferras a la forma anterior. Así que con estas palabras quiero invitarlos a que hagamos una pequeña oración a nuestro Dios para disponernos delante de Él. Así quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y le digamos, Señor, hoy me dispongo delante de ti para que me incomodes si eso me lleva a crecer. Estírame si eso me acerca más a ti. Haz de mí lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Oliver, Astrid, hemos llegado al final de este capítulo. Creo que ha sido una plática muy entretenida, así que Ujú. quiero dejarles un par de minutos o segundos Yo creo que segundo, a los míos son segundos. podamos despedirnos. No, solamente de verdad animarnos a que, aunque no entendamos este proceso, mejor rindámonos al Señor, ¿verdad? Y Él tiene el control y va a haber un crecimiento y un fruto en nuestra vida. Eso. Gracias por acompañarnos hasta acá. Si usted llegó hasta acá, le tengo un premio para usted. Quiero invitarle a iglesiavidareal.tv El Salvador todos los domingos a las 11 de la mañana en Colonia Escalón, atrás de la residencia presidencial. Aquí podemos tomarnos un café. No se lo prometo de 12 euros, pero siempre Pero un hay buen café. café. Siempre hay café con pan. Así que hasta la próxima. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cree y Crece. Recuerda, la fe no solo transforma tu vida, también inspira a quienes te rodean. Cree y Crece es producido gracias a iglesiavidareal.tv El Salvador. Búscanos en redes sociales o puedes escribirnos al correo elsalvador@vidareal.tv.